Ya como ustedes saben, el tema es la escatología judía. Voy a hacer un corto resumen de por qué la escatología judía. Para beneficio de todos y cada uno de quizás los que llevan muy poco tiempo, que se están conectando y están teniendo un choque con lo que se dijo en el otro campamento, entiéndase con la religión cristiana. La religión cristiana está utilizando una teología de reemplazo a la hora de tratar de hablar de los eventos escatológicos del último tiempo. Tenemos un problema serio con esto. Muchas personas en el otro campamento entendían de que entre lo que se escribe en el Tanaj, como ellos le dicen, Antiguo Testamento, y los escritos del primer siglo, comúnmente llamado también en el otro campamento como Nuevo Testamento, hubieron unos 400 años de silencio. Y eso está muy lejos de la verdad. No hubo tal silencio. Aquí es donde emerge la literatura uh, escatológica judía. Son muchos libros que se escribieron al día de hoy, sobreviven alrededor de 40 y algo, menos de 50 libros. Libros que estaban siendo escritos por personas, obviamente, que estaban versadas en la Torá, en lo que decían los profetas. Muchos de estos libros, pues, al día de hoy, simplemente aparecen como una pseudográfica, o sea, lo escribieron personas utilizando nombres de personajes bíblicos como Enoc, como Moisés, como Esdras, Elías, Adán mismo, pero realmente era para tomar mayor, por decirlo así, prestigio en ese momento. Estos libros lo que está encerrando es cómo ellos pensaban, cómo ellos veían los tiempos finales cuando regresara el Mashiach, cómo también se veía el Mashiach. Y es importantísimo que nosotros podamos ir a releer todos estos libros. Muchos de estos aparecen en YouTube, se los narran. Usted simplemente tiene que escribirlo, como por ejemplo el libro que se llama El documento de los 12 patriarcas. Y ahí nos deja saber qué ellos estaban esperando, cómo ellos estaban imaginándose que sería ese tiempo final. Así que hubo bastante documentación. Luego, los primeros 200 años de la era común, también se escribió mucho. Muchos de estos pues no están sobreviviendo al día de hoy. Siempre y cuando, ¿verdad? Uno tiene que estar leyéndolo a la lupa del pensamiento judío, porque hay otros libros que vinieron también en el siglo II, siglo III, siglo IV, que son mezclas, son sincretismos con otro tipo de religión. Y no estamos hablando de esos libros. Muchas veces Roma los llamó libros apócrifos, pero tienen mucha información que es necesario poder evaluarla para que nosotros podamos entender cuando leemos Yohanan. Habían diferentes tipos de apocalipsis mucho antes de el apocalipsis de Juan. Esto es algo normal dentro de la literatura apocalíptica o escatológica judía. Cuando nosotros leemos ya estos libros que fueron, yo entiendo, por lo que he estudiado, por lo que he escuchado también de nuestro maestro Joseph Good, el cual ha dedicado más de 40 años a estudiar no solamente el templo, sino también a estudiar todos estos puntos escatológicos, que cuando los estudiantes de nuestro santo maestro Yeshua en el primer siglo estaban escuchando las palabras del Rabbi Yeshua, también estaban conectándolo con aquella literatura apocalíptica que habían recibido unos siglos antes, que cuando Yohanan escribe esta revelación que tiene, también está tomando en consideración estos otros manuscritos. Así que búsquelos, estúdielos, son importantes. Hay muchos detalles en ello. En el chat ya habíamos puesto los 2 volúmenes que contenían estos libros. Todo está en inglés. No estoy seguro si había algo en español. Aquí podemos hablar del libro de Enoch, del libro de los jubileos. Todo eso pertenece a esa literatura apocalíptica. Muchas personas creen que, ejemplo, el libro de Enoch fue escrito por Enoch.
y que es un libro sumamente antiguo, pero no es así, sino que es parte de todo este género literario escatológico judío. Habiendo dicho eso, el cristianismo no toma en consideración estos libros. El cristianismo se va estudiándolo basado en, como dije ya, una teología de reemplazo, y empieza a trazar y se va años luz, se distancia años luz de realmente lo que nosotros deberíamos estar esperando. Tanto el mesianismo, el judaísmo netzerita o nazareno, eh, el movimiento de raíces hebreas de la fe cristiana. Ninguno de estos, cuando se acerca a los eventos finales escatológicos, están tomando en consideración estos otros libros. Ellos siguen desgraciadamente arrastrando todo lo que enseñó Roma. Y aquí es donde nosotros vamos a tener problemas serios. El mismo título de falso Mesías, no se le dice anti-Mesías ni nada por el estilo. Eso proviene entonces ya de algo que ha sido influenciado por Roma. Hablamos del falso Mesías y todo esto yo lo he discutido en las clases anteriores. Yo le recomiendo que usted vaya y mire las otras clases y pueda seguir la secuencia. La secuencia, estamos hablando de los últimos 10 reyes de Israel. Los últimos 10 reyes específicamente de la casa de Judá encierra qué es lo que va a estar aconteciendo en los últimos 7 años finales, en el tiempo que usualmente se le llama en el otro campamento la gran tribulación o la angustia de Jacob. Sablei Mashiach, los dolores de parto del Mesías, es el nombre más correcto para dirigirse a estos 7 años. Cuando estudiamos las vidas de estos últimos 10 reyes de la casa de Judá, vamos a ver cómo podemos encontrar un escenario que podamos identificar dónde nosotros nos encontramos en este tiempo que estamos viviendo. Así que es importante, son muchos detalles. Si usted pretende tomar este estudio ya a mitad, cuando digo este estudio me refiero a todo el tema de escatológico, no lo va a poder conectar, va a ser difícil. Debe sentarse, debe repasar todo lo que es básico, el vocabulario, para que así pueda usted trazar un mejor panorama de qué es lo que está ocurriendo. Y siempre enfatizo que se refiere también esto a estos estudios a lo que nuestro maestro Joseph Good ha estado compartiendo. Así que el 99.5 de lo que vamos a escuchar viene de el ministerio Hatikva de Joseph Good, y yo simplemente estoy tratando de acomodarlo de una manera más sencilla, trayendo una que otra información extra, ya conociendo un poco de lo que son las bases para poder identificar en qué momento nosotros nos encontramos. Como por ejemplo este estudio que le presento hoy, pues tiene ya un poquito más de este siervo presente aquí, de cómo se están dando las cosas, y comenzamos a simplemente a conectar los puntos para poder entender dónde nosotros nos encontramos al día de hoy. El tema para hoy es el 4º año y medio de los dolores de parto que comenzamos la semana pasada, la identidad del falso Mesías, cómo nosotros lo vamos a ver, cómo una persona que conoce la cultura judía, que conoce toda esta información escatológica judía, va a procesar la información versus una persona que no ha sido expuesto a la misma. Lo vemos entonces oficialmente para comenzar. ¿Cómo está el mundo hoy? Esto es un resumen de lo que estamos viendo ayer y hoy, en lo que todavía queda de día. Ayer fue el día de Jerusalén. Los que tuvieron la oportunidad de ver los diferentes medios saben que todo el área del Kotel, el muro, estaba abarrotado por personas, por judíos, todos los observantes. El monte del templo también recibió una alta cantidad de personas allí. Y algo que tengo que recalcar es que ha estado cambiando la postura del gobierno de Israel acerca de los que suben al monte del templo.
En tiempo pasado era totalmente prohibido orar allí, mucho menos postrarse o sacar algo que aludiera a la soberanía de Israel. Nosotros sabemos que en la Guerra de los 6 días, en el 1967, si no me equivoco, Israel capturó todo el monte del templo, capturó la mitad de Jerusalén que estaba en soberanía de Jordania. Una vez estando allí, hay fotos y hay hasta unas películas donde se ve la bandera de Israel ondeando en la cúpula del Domo Dorado, que no es una mezquita. Muchas personas lo confunden con una mezquita. La mezquita se encuentra al frente, la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, ese lugar allí está controlado por la WAF. La WAF es la autoridad jordana, con policías jordanos allí. Ellos son los que tienen la autoridad. Y para nada podían ver a un judío caminando en esa zona que estuviera orando. Tan siquiera si te veían que estabas moviendo los labios, inmediatamente te sacaban. Ya eso está cambiando. Nosotros cuando digo, ¿verdad? Mi maestro, mis hermanos, Augusto, que estuvo allí, mi hermano Damián, Maritza, Melissa y su mamá también estuvieron por ahí, junto con Joseph Wood, un grupo que fue caminando y fue testigo que eso va cambiando. Estuvimos en un grupo donde estaban orando, la policía no estaba interrumpiendo, se postraron, se le dio el tiempo que estuvieran haciendo las oraciones, y eso ha ido cambiando, y Baruch Hashem por eso. Ayer claramente se veía como muchos jóvenes se postraban. Estamos hablando en el monte del templo. Un grupo de damas sacaba la bandera de Israel, hablaba de la soberanía de Israel. Uno de los ministros principales de el gobierno de Netanyahu también estaba visitando la puesta de Damasco, diciendo que eso era parte de ello, de su soberanía de Israel. Así que todo esto va poco a poco cambiando. No esperen nunca que el gobierno real de Israel, el gobierno que tiene, haga un reconocimiento de que ellos tienen la soberanía del monte del templo. Eso no va a ocurrir así, pero la gente ya se está cansando. La gente va a lanzarse, va a tomar, vamos a decir así, la justicia en sus manos en un momento dado. Así que no tanto es el gobierno, sino son las personas que viven allí. Bien, básicamente ya se está declarado una guerra abierta entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia. Macron, el de Francia, dice que mañana anunciaremos el envío de cazas Mirage, estos son aviones de combate, para Kiev, obviamente para que entren al territorio de Rusia. Ya están atacando Ucrania con armas de Estados Unidos. Y Rusia lo sabe esto hace mucho tiempo, pero ahora ya no es un secreto. Rusia ha dicho que se va a encargar también de estas personas, estos países que están ayudando a Ucrania. 3 buques y submarinos nucleares rusos llegaron a Cuba. Según Estados Unidos y la OTAN, está en la frontera con Rusia. Con todo su armamento, Rusia está haciendo lo mismo. Rusia se está movilizando para Cuba, se está movilizando para Nicaragua, Venezuela. Están trayendo muchos equipos y obviamente esto va a ser un juego de ajedrez. Según el canal I-24 News, esto es de Israel, Netanyahu dice que la realidad va a cambiar después de octubre 7, después de ese ataque. Estados Unidos está presionando a Israel para que acepte el acuerdo de paz en Gaza, mientras le vende 25 cazas última generación de combate F-35, pero sabemos que Estados Unidos también está chantajeando, está torciéndole el brazo a Israel de lo que puede y lo que no puede hacer. Y desgraciadamente el pueblo de Israel lo sabe. Sabe que los gobiernos, los políticos específicamente, como Benjamin Netanyahu, están prestando atención a lo que dice Estados Unidos. Si no le hubieran hecho caso a Estados Unidos, y esta es mi opinión, si no le hubieran hecho caso a Estados Unidos desde el principio, hace rato que jamás se hubiera eliminado. Pero Estados Unidos ha estado reteniendo la forma en que Israel se despliega, que ataca,
todas estas cosas. Lo mismo estamos viendo que está ocurriendo en el norte de Israel. Los medios noticiosos, por lo menos acá en Occidente, casi no dejan saber, no comparten información de lo que ocurre en el norte de Israel, de los ataques constantes a diario que tiene Hezbollah desde el Líbano hacia Israel. Ese grupo que se ha convertido en un grupo poco a poco más profesional, es todavía mejor entrenado, mejor preparado que el mismo Hamas. Se le están supliendo mucho armamento desde hace muchos años por parte de Irán. Y estas personas están enviando drones que no son tripulados, con cargas explosivas, están causando un sinnúmero de incendios en el norte de Israel. Nadie habla nada de esto. La ONU no dice nada de esto. Israel simplemente está tomando el golpe, vamos a decirlo. Son más de 80.000 personas que viven en el norte de Israel que están siendo desplazadas. Muchos de estos que ya no pueden regresar a sus casas, que sus casas han sido destruidas por incendio. Y esta es la triste realidad. Sabemos que hay profecías. Los profetas hablan de la destrucción del norte de Israel. Esto es lo que estamos comenzando ya a mirar. Van a ser también otras cosas destruidas. Todo esto, a mi entender, según voy uniendo los puntos, va a crear que Israel se levante de una forma decisiva. Y aquí es que se va a quedar con el monte del templo y va a estar limpiando todo lo que es el monte del templo, sacando el domo de las rocas, sacando lo que es la mezquita Al-Aqsa y todos estos lugares. Netanyahu va a tener que aceptar el alto al fuego que propone Estados Unidos, y sabemos que este plan ha sido altamente criticado en Israel porque los beneficios no es Israel. Los beneficios siguen siendo Estados Unidos, siguen siendo los árabes, los enemigos siguen estando ahí, no hay un desarme real y desgraciadamente esto es lo que quiere Estados Unidos. Ya Estados Unidos, en la percepción que hay en Israel, se dan cuenta que el gobierno de turno aquí en Estados Unidos es enemigo de Israel. Incluso muchas personas en Israel lo llaman como la tercera administración de Obama. Los únicos que no saben nada de estas cosas increíblemente son los mismos que viven aquí en Estados Unidos, porque se le pone una pantalla, algo que no es real. Y lamentablemente nosotros sabemos que Hashem dice en la Tanaj: bendeciré al que te bendice, maldeciré al que te maldice. Y lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es maldiciendo, en otras formas, a Israel. Hashem no se queda cruzado de brazos. Hashem ya está actuando. Hay inundaciones masivas en diferentes estados como Montana, Arkansas, lugares que no pasaban inundaciones y están siendo arrasados. Olas de calor increíble. Debemos esperar todavía cosas mayores. Desgraciadamente, por nosotros no levantarnos, pues el país completo va a estar sufriendo todo lo que hace esta administración. Así que, hermanos, de momento esto es un resumen en las noticias, lo que estamos viendo en el mundo hoy. Recapitulando, la clase pasada mencionaba que el falso Mesías, que su identidad se esconde en la figura del rey Menashe o Manasés. Tenemos que tener en consideración que este rey, Menashe, un rey que fue altamente perverso, nacido en cuna de oro, hijo de uno de los reyes más importantes de la casa de Judá, el rey Ezequías o Hizkiyahu en hebreo. El rey Hizkiyahu fue un prototipo de Mashiach. Estudiamos de Hizkiyahu. Vimos cómo el Tanaj nos habla más del rey Ezequías o Hizkiyahu que el mismo Shlomo HaMelech, Salomón, que nos habla más que otros reyes. De David no, pero se pelean entre la primera y la segunda posición. Es importante que uno pueda ver lo que hizo este rey Ezequías, de cómo Ezequías mandó a limpiar la casa o el santo templo, el Beit HaMikdash, lo mandó a reconstruir, lo mandó nuevamente a poner en condiciones. Luego comenzó a enviar invitaciones al reino del norte, que todavía existía, el reino de Efraín, para que vinieran a observar las Moedim. Hizo tantas cosas, preparó un sistema
un túnel específicamente para redirigir el cauce del río para cuando llegara el asedio de los asirios, perdón. Hizo muchas cosas. Así que esto nos deja saber que nosotros no podemos confiarnos porque una persona venga de un linaje judío, porque una persona venga de un linaje donde tiene en su familia grandes rabinos renombrados. Estamos viendo cómo va a ser el proceso y cómo va a emerger esta figura. Recuerde que esta persona tiene que tener una conexión, algún origen judío para que sea aceptado dentro de Israel. Y podemos seguir el mismo patrón con la figura de este rey perverso, Manasés, que luego de que hace las barbaridades que llega a hacer, luego que su papá había destruido los lugares altos, él vuelve a instaurarlos. El templo sigue en función, pero él coloca un ídolo. Y de eso vamos a hablar un poco más tarde. Donde él hace pasar a sus hijos también por el fuego, donde él se encarga de matar, perseguir y torturar a los profetas de Hashem. Dice la leyenda, dicho sea de paso, él fue el que mata al profeta Ishayahu o Isaías. Y la leyenda dice que Isaías se escondió dentro de un tronco de un árbol para que no lo matara, y ahí fue aserrado el árbol. Hizo tantas cosas totalmente bochornosas para Israel, para la memoria de su padre, y con todo y eso Hashem le dio una oportunidad. De esa otra segunda parte ahora no vamos a hablar. Tampoco tiene que ver con la identidad del falso Mesías, pero sí su primera parte, sí su vida, cómo fue. Hay algo bien interesante. Tengo una versión de los escritos nazarenos que está en hebreo. Obviamente no es que hay una copia que se hizo de todos estos escritos en hebreo, sino que fue una traducción que se hizo de lo que existe al día de hoy al hebreo. Y yo estaba leyendo cómo se presenta el falso Mesías. Y dice que el falso Mesías va a hacer Abodá Hashem, va a ser un servicio para Hashem. Y eso son palabras mayores. Porque muchas personas van a ser seducidas, muchas personas de Israel van a ser seducidas cuando escuchen a esta persona, cuando vean los portentos que está haciendo y todas estas cosas. Y es importante que nuestro Santo Maestro Yeshua dice que muchos van a ser engañados. Habíamos ya dividido que habían 3 grupos aquí en la tierra. Estaban los tzadikim, los justos, pero los justos de acuerdo a lo que dice la Torá, a cómo se describe lo que es un justo. Estamos hablando de una persona shomer Torá observante, que tiene una relación con el Todopoderoso, que la cultiva, que está seguro en su confianza con el Todopoderoso. Tenemos otro grupo de personas que quizás se pudo haber criado dentro de lo que es la observancia a la Torá. Quizás puede haber estudiado bastante e incluso convertirse en un rabino, en una persona sabia, en un jajam de la Torá, Talmid jajam, pero nunca ha tenido un encuentro con el Todopoderoso. Así que su relación con el Eterno es una más bien a distancia. Muy versado, muy conocedor de las costumbres, muy conocedor de cómo se procede según la halajá, pero no tiene una relación con Hashem. Así que este grupo de personas, va a ser ubicado en el libro de los indecisos. Y esto yo lo toqué en temas anteriores. Y el tercer grupo de personas son los malvados. Son las personas que no importa lo que le digas, ellos no van a creer. Son personas ya de antemano que han sido destinadas para un mal, como el caso de Adolfo Hitler, por decir uno, o Mao Zedong allá en la China. Son personas malvadas, completas. Ya esas personas están en ese libro. ¿Qué ocurre? Cuando se dé el asaf, el recogimiento, que es la palabra correcta, y les recuerdo
que cuando Rab Shaul está hablando acerca de ese recogimiento, de esos que van a ser tomados, él lo está haciendo basado en fuentes judías. Él no se lo está inventando, él no lo está tomando de ninguna otra religión, sino que él está basándose en fuentes judías. Hablamos como el libro de Job nos habla de una resurrección. Hablamos de Eliyahu Hanabí, Elías, el profeta, como una persona que estuvo viva y vivo subió al cielo, y como Hanoch o como Enoch, que también una persona que no vio muerte. Tenemos dos precedentes para darnos a entender de que sí, hay un recogimiento, de que hay un grupo de personas que van a ser testigos de la coronación del rey Mesías en Rosh Hashanah, y también van a estar participando de la boda, entendiendo que la boda tiene varias etapas. Tenemos el compromiso, tenemos la fiesta, y luego vamos a tener también todo lo que es la cena y el festín de las bodas. Eso es aparte, eso es luego que se acabe este periodo de los 7 años. Pero estas personas, los justos, son resucitados, que estuvieron muertos, claro está. Los vivos, los sadiquín, fueron levantados completamente, y el grupo de los indecisos se quedó. Se quedó entonces ahora. Muchos de ellos van a convertirse en personas totalmente definidas para el Todopoderoso, y otras pues simplemente se van a ir con los malvados. Tenemos, como había mencionado ya, los famosos 144,000 que pertenecen a ese grupo de los indecisos. Son 42,000 personas, vamos a decirlo, del calibre de Rab Shaul, de Pablo, muy versados, muy conocedores, con mucho celo por el Todopoderoso, pero eso se va a transformar. Ese celo va a llegar cuando muchos de ellos sean testigos de ese asaf, de ese recogimiento, y comiencen entonces a impactar todo el mundo. Entonces, todo el panorama cambia. Estas personas van a estar distribuidas por el mundo. Y luego hablaremos también de los dos testigos. Pero es importante que nosotros tengamos en perspectiva todas estas cosas. En la opinión de nuestro maestro Joseph Good, a diferencia de la religión cristiana, en su forma de la escatología, como ellos lo ven, ellos entienden, sí, que son 7 años, pero 7 años que están antes de que llegue el milenio. Y que estos 7 años, 3 años y medio, los primeros, van a ser de paz, y luego los 3 años y medio restantes van a ser de caos. En la mente judía no funciona así. En la mente judía, los 7 años ya están dentro del milenio, del nuevo milenio. Y son los primeros 7 de este nuevo milenio, o la era mesiánica, como le dicen. No va a haber paz en estos 3 años y medio primero, sino que también va a haber guerra. Va a haber muchas guerras, y luego que pasen los 3 años y medio, entonces todo va a estar en caos. Se desata un caos terrible, y aquí es donde van las palabras de nuestro santo maestro Yeshua, que habla de que hay de las que estén criando en aquellos días. Se refiere para los 3.5 o 3 años y medio finales. Y obviamente, entiéndase, que ya en ese momento los sadikim, los justos, ya han sido levantados para participar en la coronación de el rey Mashiach y de esta primera etapa de la boda. Así que los que tenemos en la tierra son los indecisos, que ya muchos de ellos se han transformado, ya no están indecisos, ya creen con perfecta fe, anima a mí, ¿verdad? Que Mashiach es Yeshua, son devotos totalmente del Todopoderoso, siguen la Torá, están dispuestos a morir. Estos son los que el sistema del Leviatán o la bestia va a estar persiguiendo, y desgraciadamente también ganándoles la guerra hasta ciertos puntos. Examinando Apocalipsis 13, que nos habla de estos eventos, dice así: y yo me paré sobre
esa bestia que al principio ya tenemos en Génesis que Hashem había hecho el Leviatán. Y dice el Leviatán para divertirme. Y luego tienes el Leviatán nuevamente en el libro más antiguo de toda la Tanaj, que es el de Job. Está en el mar. Así que para la mente hebrea, tan pronto ve esa bestia que viene y sale del mar, inmediatamente la conecta con el Leviatán, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sus cuernos tenían 10 diademas, y sobre la cabeza de ella el nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono y gran autoridad. Y vi una cabeza como herida de muerte, Roma. Pero su herida mortal fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El imperio de Roma, finalmente una vez levantado y restaurado. Y recuerde, para que ese momento ya Estados Unidos, que hasta ahora todavía se percibe como la primera potencia mundial, realmente ya no es la primera potencia mundial, pero todavía tiene el armamento, el ejército, la fuerza para hacerlo. En ese momento ya no estará, y estaremos viendo, interesantemente, hay muchos políticos en Europa y analistas políticos están viendo cómo Europa unificada se convierte en un poder sólido, retando directamente a Rusia, a la China y a los países que están con este otro nuevo bloque de naciones. Recuerde siempre que tenemos al Behemoth, a ese animal grande, fuerte como un toro, pero todavía vamos a decirle un toro con esteroides, que está en la tierra, y este sistema que sale del mar, del Leviatán. Tenemos 2 sistemas que van a chocar, que al día de hoy ya se puede ver más claramente. Tenemos la OTAN, que básicamente están las naciones más poderosas de Europa, junto contra Rusia y sus aliados. Ustedes conocen que se está levantando un nuevo sistema financiero del BRICS, que se llama, que está siendo liderado por Rusia, por China, totalmente opuesto a Europa, a Occidente y obviamente a Estados Unidos. Aquí estamos viendo ya todo este panorama, cómo va tomando forma. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:5. Y también le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Elohim, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Interesante. Su tabernáculo, para hablar en contra de su tabernáculo. ¿Dónde Hashem ha puesto su nombre? En Jerusalén. ¿Dónde Hashem ha puesto su morada? En Jerusalén. Todo esto es una prueba de que en ese momento el templo va a estar allí, y vendrá esta bestia, este Leviatán, en contra de donde Hashem ha puesto su nombre. Es el templo de Hashem, es el asiento de Hashem. Por tanto, no se le ocurran hablar mal del lugar donde Hashem ha puesto su nombre. Recuerde que el falso Mesías va a profanar ese lugar. Muchas personas no quieren saber nada de este templo, o vamos a decir el altar, que va a estar surgiendo, porque supuestamente es del falso Mesías. Pero si es del falso Mesías, el falso Mesías no lo puede entonces profanar, porque ya es algo profano. Así que es algo del Todopoderoso, es algo que Hashem lo mira con gran celo. Y cuando venga esta persona y cruce el espacio sagrado y se ponga a hacer lo que no puede hacer, entonces ahí le estaría declarando abiertamente la guerra al Todopoderoso. El Eterno va a pelear con sus ejércitos. Y ustedes conocen que los ejércitos del Todopoderoso son todo lo que es la naturaleza. Y le fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Esos santos, obviamente, si nosotros nos vamos a la Tanaj, Israel, cuando está junto completo, es declarado santo.
No hay otro pueblo en la tierra que tenga ese estatus de santidad. Así que ese Israel que está ahí eran los que en un momento dado eran los indecisos. Recuerde que ya esto es a la mitad de los 7 años. Ahí se le va a dar la oportunidad entonces a este sistema, a este Leviatán, para que vaya en contra de todo Israel, vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación. Y lo adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado en el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y recuerde que para esto entonces tendríamos que visitar los profetas, Malaquías, Zacarías, que nos hablan de los libros, pero también la literatura epigráfica que nos habla de estos diferentes libros. El libro de los rectos o de los sadiquims, de los justos, el libro de los beunim, de los indecisos, el libro de los rashaim, de los malvados. Apocalipsis 13:10. Y si alguno lleva a la cautividad, irá a la cautividad. Y si alguno mata a espada morirá. Aquí está la fe de los santos. La fe, la emuná, la confianza en Hashem. Si no hay Torah, no puede haber confianza en Hashem. Y esto es triste, esto es lamentable decirlo, pero la fe, la confianza en Hashem se mide por la obediencia a la Torah. Y esto nos hace pensar en el otro campamento, tanto que se hablaba de una fe, pero realmente el concepto fe que se estaba hablando allí, el concepto Picti, no era un concepto totalmente hebraico, no había Torah envuelta, así que no está hablando de la fe verdadera. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue curada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y vivió. El verso 13 es bien importante porque habla de que hace descender fuego del cielo. Todo aquel que está conectado, tiene la mente hebrea, cuando lee este pedazo de información, hace descender fuego del cielo, piensa en un hombre que Hashem le dio autoridad para hacer descender fuego del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué descender fuego del cielo? Vuelvo y digo, para todo estudiante de la Tanaj, esto es una pieza de información muy valiosa. Eliyahu Hanaví, comúnmente conocido como Elías, el profeta, Eliyahu Hatishbi. Nosotros encontramos en Primera de Reyes 18 y en Segunda de Reyes 1 eventos sobrenaturales con Eliyahu, con Elías. Tenemos en el Monte Carmelo el altar que se levantó cuando estaban todos los profetas de Baal y lo que ocurrió, que ya ustedes lo conocen, como clamó al cielo y descendió fuego del cielo. Pero también cuando él comenzó la huida, comenzó a orar para que no lloviese, hubo una sequía bien grave, específicamente para el norte de Israel. Estaban buscando a Eliyahu y apareció un capitán con 50 hombres. Lo encontró a Eliyahu y le dice: oh, tú eres el profeta de Elohim, te estamos buscando a ti, estoy parafraseando. Y como él lo dijo de forma burlona, Eliyahu le dice: si yo soy el profeta de Elohim, que descienda fuego del cielo y los consuma. ¿Y qué ocurrió? En un instante descendió fuego del cielo y consumió al capitán y a esos 50. Y tarde apareció otro capitán con 50 hombres y volvió a mirar a Eliyahu y le dijo: si tú eres profeta de Elohim, acompáñame. Lo decían de manera burlona. ¿Y qué ocurrió?
vuelve Eliahu a decir, si yo soy profeta del Eterno, que baje fuego del cielo y los consuma. Y en un momento bajó fuego del cielo y los consumió. Ya tenemos 100 personas ahí, más dos capitanes, 102 personas consumidas por el fuego. Se carbonizaron. Aparece un tercer capitán con 50 hombres y ve toda la escena. Sus compañeros calcinados completamente. Y le dice, oh profeta de Elohim, oh hombre de Elohim, ten misericordia de mí y de mis hombres. Y en ese momento, Eliahu no le pidió al cielo que descendiera fuego. Pero todo el mundo le temía a Eliahu. El Eliahu que fue en la huida, Eliahu es una persona sumamente importante. Él fue huyendo. Llegó al monte Sinaí. Allí tuvo un encuentro con el Todopoderoso. La ruta que huyó Eliahu es la misma ruta de escape que un sector de Israel va a utilizar cuando el falso Mesías comience a perseguir a todos los Yehudí, a todos los Torah observantes en Eretz Israel. El asiento de Pesaj en el Seder, de Pesaj, debo decir, se deja una silla vacía para Eliahu. En un momento dado se le pide a un niño que vaya a abrir la puerta para saber si ya llegó Eliahu. Eliahu no solamente tiene una connotación de ese Eliahu como el profeta, sino es otro nombre para Mashiach. Así que es bien importante, porque se le conecta con Mashiach. Cuando nosotros terminamos el Shabbat y estamos despidiendo el Shabbat, hacemos la Haftalah, cantamos Eliahu Hanabí. ¿Por qué? Porque añoramos que llegue Mashiach. Así que cuando veamos en este tiempo escatológico que se habla de Eliahu, hay que verlo como el gran profeta, el que hacía descender fuego del cielo. Y ahora lo conectamos eso con lo que estamos leyendo sobre el falso Mesías, que hace descender fuego del cielo. Es que él viene buscando la manera de imitar Eliahu, con la autoridad de Eliahu, pero entiéndase que Eliahu también es otro nombre para Mashiach. Así que él va a imitar, él va a buscar la manera de estar persiguiendo, persiguiendo a los creyentes, claro está. Todos los que piensen como él no van a tener ningún tipo de problema. Aquí es donde, desgraciadamente, en el mundo cristiano, no hay Torah, no conocen todas estas verdades, la fe no está puesta en la Torah. Desgraciadamente corren grave peligro si llegan a este momento y se mantienen a donde están el día de hoy, porque no van a saber distinguir, porque no hay Torah, y la Torah es la mejor profecía para todo. El falso Mesías entonces viene imitando la autoridad de Eliahu Hanabí, que como ya mencioné, es otro nombre para Mashiach. Paralelamente, en ese mismo periodo, surgirá uno con el espíritu de Eliahu, que enfrentó a Acab, al rey Acab y a su esposa, los desafió, Hashem estaba con él. Esta historia vuelve a repetirse. Tenemos esos dos testigos, Moshe, Eliahu. Mi opinión, también lo que he escuchado de mi maestro Joseph Wood, no es que Moshe literalmente esté ahí o Eliahu, sino personas con el mismo espíritu, con las mismas capacidades que le dio Hashem a ellos, con el mismo respaldo del cielo para estas dos personas en esos 3 años y medio finales. Apocalipsis 13:16. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Pero si no hay Torah, en el otro campamento, por más detalles que se busquen hablando del número de la bestia, ¿cuál puede ser la deducción?
Veamos de qué estamos hablando. Amuletos con textos sagrados desde la antigüedad. Da la casualidad, no hay casualidad, da la casualidad que la versión es escrita más antigua de cualquier texto que nosotros tenemos de la Biblia hebrea hasta ahora tiene la forma de un amuleto. En el 1979 se encontraron 2 rollos de plata de la Edad de Hierro que datan aproximadamente del año 600 antes de la era común, o sea, del primer templo. Escritos en escritura palo-hebrea, en excavaciones arqueológicas en Keter Hinnom, una colina que domina el valle del Hinnom, eso es en Jerusalén. Fueron escritos como todo en esa época, en lo que ahora se conoce como palo hebreo o la antigua escritura hebrea. Un segundito. Uno de estos amuletos, ambos originalmente usados enrollados alrededor del cuello, involucra una combinación de textos que reconoceríamos en la Biblia hebrea de Shemot o Éxodo 26, Devarim, Deuteronomio 5:10, Devarim 7:9, Daniel 9:4, Nehemías 1:5. El otro involucra uno de los textos más famosos e importantes de mi tradición, que lo está escribiendo un judío, lo que llamamos la bendición sacerdotal, Birkat HaKohanim, el que aparece en Bamidbar 6:22 al 26. Ya ustedes conocen cuál es, Hashem te bendiga y te guarde, etc. Desde la perspectiva del profesor Jeremy Smoke, el uso de la bendición sacerdotal era en gran parte un apotropaico, tener el poder de evitar el mal, como todavía al día de hoy los místicos, los cabalistas se ponen un cordoncito rojo en la muñeca, usan unos tipos de pendants, pendientes que tienen un ojito para evitar el mal de ojo. Todo eso no era nada nuevo, esto viene desde la antigüedad. Entonces, se sugiere que durante el periodo del primer templo, los sacerdotes no solo recitaban la bendición en el templo, pero como nos muestra este descubrimiento, inscríbalo en amuletos para que los israelitas pudieran usarlos como parte de su vida cotidiana. El acto de dar esta bendición fue algo más que simplemente decir unas palabras bonitas. Estas palabras estaban destinadas a efectuar cambios en el universo para ofrecer protección real. Cuando el sacerdote dijo, Elohim te bendiga y te proteja, y te guarde, estaba en efecto recurriendo a lo divino para ofrecer esa bendición y protección en tiempo real a las personas presentes. Así también en la escritura, la Tanaj, la bendición sacerdotal utiliza este tipo de amuletos. Como lo expresa el rabino y el doctor Alan Brill, dice, remontándonos a los tiempos del segundo templo, durante los cuales continuó la práctica de la bendición sacerdotal, tenemos claro el poder de los nombres divinos. No tenemos ningún tratado en la literatura rabínica sobre el poder de la bendición sacerdotal, pero existe una sensación generalizada entre los rabinos de que los nombres divinos y los salmos tienen poder. Paréntesis. Cuando vienen momentos dificilísimos, específicamente en Israel, en el judaísmo, se escogen ciertos salmos para orarse, porque se sabe que lo que dice esos salmos va a intervenir directamente con el cielo y se puede cambiar lo que se esté viendo en ese momento. La recitación de la bendición sacerdotal sigue siendo una práctica judía. Ahora los Kohanim, descendientes obviamente de Aarón, podrán dar la bendición sacerdotal en las sinagogas. Muchos padres todavía dan esta bendición a los hijos también en Kabbalat Shabbat, en el recibimiento del Shabbat. La oración es una comunicación entre una persona y el gran todo. Es una ofrenda y es una especie de recepción.
La bendición, por otro lado, es algo que podemos dar a otras personas, algo que nos otorgamos unos a los otros. Los rollos que se encontraron en Keter Hinnom son pequeñitos, lo vieron en la fotografía. Estamos hablando de 1,5 pulgadas de alto y 0,4 pulgadas de ancho. Y lo escrito en él está pensando deliberadamente para que sea difícil de leer. Fue rayado muy ligeramente por alguien con profunda habilidad. Y como expresa el profesor Schmock, las miniaturas, especialmente aquellas que se usan en el cuerpo humano, crean una sensación de intimidad, privacidad y tiempo personal entre el cuerpo y el objeto. Estos objetos se convirtieron en parte de la rutina diaria y del ciclo de la vida. Su ligereza le permite colgar cómodamente del cuello, produciendo la sensación de que forma parte del cuerpo. En el caso de los textos en miniatura sobre la joyería, esto significa que, aunque la escritura puede ser invisible u oculta a los ojos, las personas siempre son accesibles en la mente del usuario, pero las palabras siempre van a ser accesibles en la mente del usuario, ya que la escritura interactúa con el cuerpo a nivel físico. A medida que las joyas cuelgan, rebotan, regresan al cuerpo, las palabras inscritas en su superficie se repiten en la mente. Si tienes, por ejemplo, ese pendiente que dice el Shema Israel, inmediatamente he visto de que ocurre algo, ya sea maravilloso o muy peligroso, que asusta a la persona, y muchas personas, si lo tienen en el cuello, tienden a tocarse lo que está ahí. En el caso del Shema, juramento de fidelidad al Todopoderoso. He visto en videos de ataques a personas judías que inmediatamente se desata un ataque, ya sea un tiroteo, comienzan a clamar el Salmo 121. Lo venden en pendants también para colgarse, diferentes tipos de estrofas de salmos, y está ahí con un propósito, como dice él. Este uso de la bendición sacerdotal con fines protectores, no solo en la forma litúrgica, sino también en la escrita, continuó a lo largo de toda la Edad Media también hasta este tiempo, donde hay personas que le piden a rabinos que le escriban una bendición, que busquen y saquen un extracto de algo de la Biblia para que eso lo acompañe y surta un efecto en ellos. Porque sabemos que la escritura, la palabra del Todopoderoso es viva y está ahí. Y si la recitamos una y otra vez, aunque sabemos que está escrito, sabemos que quizás, vamos a decir, tenemos un pendiente de el Shema, sabemos lo que está escrito en el Shema, pero una y otra vez lo tenemos puesto como un recordatorio, y para que esas palabras realmente impacten todo lo que a nosotros nos rodea. Esto es una anécdota de el rabino Kalfon Moshe HaKohen, 1874 a 1950. Esto es en Djerba, en Túnez. Dicho sea de paso, la comunidad judía de Djerba tiene la más alta concentración de descendientes de Aarón en ese lugar. Dice, su nieta, que experimentó partos difíciles y repetidos abortos, le rogó que le escribiera un amuleto. Y después de repetidas súplicas, él accedió y le escribió un amuleto con tinta normal, en papel normal. Y fue muy beneficioso para ella, así como para otras mujeres. Cuando se abrió el amuleto, se encontró que contenía solo 3 versos de la bendición sacerdotal. Ni santos nombres, ni ilustraciones, ni otras cosas extravagantes. Solo la bendición sacerdotal escrita en el equivalente a un bloc de nota con un bolígrafo, pero aún así hizo lo que se consiguió. Aquí tenemos otro extracto de una bendición de protección. La Mishnah, en el Tratado Shabbat 6.2, enseña que solo se puede salir con un amuleto en Shabbat si fue escrito por un experto. Eso tiene otras implicaciones. El experto sabe cómo trazar
las líneas, cómo escribir los nombres en hebreo correcto y tiene otro tipo de instrucción. Entonces, mucho se ha dicho de la marca de la bestia o del leviatán. A la luz de la mentalidad antigua hebraica, ¿qué significa esto? Recuerda que la audiencia que está leyendo todo esto, el Apocalipsis de Yohanan, estamos hablando de personas que pertenecen a una comunidad hebrea en la dispersión y obviamente muchos que están saliendo de Israel. Son gentiles conversos, muchos de ellos, pero conversos a aquel judaísmo del segundo templo, o para que se entienda un poco mejor, al judaísmo de nuestro santo maestro Yeshua, que es un poco diferente al judaísmo que se sigue el día de hoy. Estamos hablando entonces de un sistema político religioso, una imitación de cómo opera el del Todopoderoso. Porque a muchos va a engañar, a muchos de Israel, a muchas personas que conocen en alguna forma la Torá, van a ser seducidas por estas mentiras del falso Mesías. ¿Cómo una persona que sigue Torá va a ser engañada por un falso Mesías? Pregúntese. Algo de sentido él le va a encontrar en sus palabras que se van a estar alineando con la Torá. El hecho de que las personas que tengan únicamente esta distinción en la frente y en su mano representa un sometimiento a todos los que están bajo este régimen, a un sistema de ideas y creencias religiosas. Veamos los tefilim o las filacterias. Hoy en día el uso de los tefilim, las filacterias, en la mayoría de las facciones del judaísmo las utilizan únicamente para el shacharit, las oraciones de la mañana, aunque siempre y cuando, ¿verdad? Siempre hay una que otra facción que lo lleva un poco más al extremo y lo tiene todo el día. Yo he sido testigo de eso y yo los he visto todo el día con los tefilim. Hay evidencia arqueológica, como la que están viendo en pantalla, donde se encontró unos tefilim un poco antes del primer siglo en el Qumran. Así que para los que piensen que los tefilim es un invento de los rabinos, el uso de los tefilim precede la época de los rabinos. Es sumamente antiguo. Ya hemos visto la evidencia de que para el primer templo, año 600 antes de la era común, ya estaban utilizando un tipo de amuletos con textos de la Torá que contiene los tefilim. Exactamente, tiene diferentes tipos de pasajes, por aquí dice la información. Tefilim es uno de los más importantes misvot o preceptos de la Torá. Ha sido observada y atesorada por miles de años hasta nuestros días. La Torá lo menciona más de una vez, pero más explícitamente en Devarim, Deuteronomio 6:8. Lo atarás como señal sobre tu brazo y será un recordatorio entre tus ojos. Tefilim consiste en dos pequeñas cajas de cuero unidas en correas de cuero. Cada una de las dos cajas contiene 4 secciones de la Torá escritas en pergamino, y esos pasajes son, ahí lo pueden investigar. Algo que ocurre, yo he hablado de esto ya en el pasado, es que están colocados en puntos de presión y el cuerpo del ser humano reacciona mejor en ese momento de oración cuando está con los tefilim puestos, tanto el del brazo como el de la frente. Ahí no se queda esto. Shemad en Devarim 6:4-9, que es el juramento delante del gran rey. Bejayah, Devarim 11:3-21. Kadesh, el Éxodo 13:1-10. Bejayah también, Éxodo capítulo 13, verso 11-16. Quiero avanzar un poco más allá. El tefilim de la cabeza, el Rosh Tefilim. El Rosh Tefilim tiene la letra Shin en un lado, con esas tres, Shin de 3 patitas, vamos a decirle. Al otro lado tiene Shin, pero de 4 patitas. ¿Qué significa todo esto? Nosotros sabemos que la letra Shin, la cual ustedes tienen en pantalla, tiene un valor numérico de 300. Pero si nosotros miramos detalladamente, esa letra está compuesta de otras letras.
Encontramos 3 letras Vav. Encima de la letra Vav tenemos 3 letras Yud. Y abajo, la que sostiene como la base de todas estas 3 Vav es otra Yud. Así que cuando nosotros extraemos ese valor numérico, en total tenemos 58. Recuerde que cada Vav equivale a 6, cada Yud equivale a 10. Es igual todo esto a 58, que nos lleva a la definición de la palabra gracia, que también es 58. O sea, para una persona que está criada en la Torah, que vive la Torah, que ora todos los días con los tefilim, como ustedes vieron, ya eso es un mandamiento. Cuando comenzaron a colocarse en el cuerpo, no sabemos, pero es una práctica sumamente antigua. Pero las personas que no conocen nada de esto, pues se van a llegar a otras conclusiones muy lejos de la realidad. Cuando llegue este sistema político religioso del falso Mesías, recuerde que él va a tratar de copiar e imitar lo que el Creador ha dicho. He dicho en el pasado de que el falso Mesías también viene tratando de imitar al Jesús del cristianismo, no al Yeshua, sino al Jesús del cristianismo. Veamos un poco más de cerca todavía esa figura del falso Mesías en Menashe, el rey Manasés. Una de las maldades del rey Manasés fue que puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de Hashem. Esto aparece en Segunda de Reyes 21:7. Habíamos mencionado en el pasado que el término abominación está conectado directamente a una imagen. Hay muchas personas que utilizan el término abominación para otras prácticas y no para una imagen. Es igual que la palabra apostasía. Lo sacan fuera de contexto. Cuando uno de los puntos más importantes en apostasía es esfumarse. Así que cuando veas en el lugar santo la abominación que desola, perdón, tengo un error ahí, dice que te asola, eso lo dijo nuestro santo maestro Yeshua, cuando veas en el lugar santo la abominación que desola, está hablando con los moradores de Jerusalén, huyan a las montañas. Te está diciendo que vas a ver una imagen que se va a colocar en el lugar santo. Más allá, hay palabras que nos dejan saber que no es solamente una sola imagen, sino 2 imágenes. Por ejemplo, el término Ashera es para un ídolo arbóreo que está relacionado con el culto de la fertilidad. Pero aparece el término Asherim en plural y sugiere que va a ser más de un ídolo colocado en la casa de nuestro rey. Recuerde lo que hizo Menashe. Sigue pasando lo mismo. Sigue profanándose todo aquello. Y aunque se profana, ya Hashem dijo que eso era un lugar santo, que eso le pertenecía a él. Ese es uno de los motivos por qué el Torah observante no sube a caminar a la plataforma donde se encuentra el domo dorado, porque eso es un perímetro santo, aunque aquello esté allí, aunque aquello sea profanado todos los días, aunque la gente lo camine y no tenga el respeto por quizás el desconocimiento, y los musulmanes porque están siguiendo a otra deidad. No conocen todas estas cosas, pero los que conocemos todo esto, los que estamos poco a poco indagando y buscando aprender más del Beit HaMikdash, sabemos que hay ciertos perímetros que no podemos pasar. Si somos Israel, podemos llegar hasta cierto punto. Si somos el linaje de Leví, podemos llegar un poco más cerca. Y si queremos realmente ir más allá, donde se encuentra el domo de la roca, tiene que ser un descendiente de Aarón, porque ese es el lugar que Hashem ya lo declaró santo, aunque está siendo profanado una y otra vez. Así que encontramos el término Asherim en plural. Lo que está hablando es que van a ser colocados, según lo que se entiende y lo que explica nuestro maestro Joseph Good, 2 figuras de Ashera, pero esto va un poquito más allá.
No es de extrañar que nosotros nos encontramos con un bombardeo constante de parte de las élites gubernamentales de diferentes gobiernos, de que se acepten diferentes tipos de géneros y a su vez tenga una distorsión en todo lo que es el orden del Eterno que ya Él estableció. Hay un bombardeo constante en escuelas, los centros educativos como universidades, colegios, los trabajos constantemente están reforzando una y otra vez el término eh, inclusivo, de que hay que ser inclusivo, de que no podemos discriminar. Poco a poco eso se sigue reforzando, se sigue hablando donde quiera que entras, ves que todo está siendo trastocado, se ve mucho en Europa, aquí en Estados Unidos, ni se diga, en Latinoamérica también está pasando, aunque un poco quizás más lento, pero constantemente se está bombardeando una y otra vez la aceptación de supuestos diferentes géneros, de que si la persona hoy se siente gato, tienes que respetarlo porque él se siente un gato, o un perro, o el hombre que se siente mujer un rato y de momento se siente hombre de nuevo. O sea, todo eso lo están haciendo querer presentar como que es correcto, como que está bien, como eso no tiene nada de malo. Hoy en día, dentro de la religión cristiana, como también en el judaísmo, se ve muchas de estas variaciones de géneros que supuestamente hay que aceptarlos. Yo escuché unos años atrás un famoso rabino ortodoxo que estaba hablando sobre una eh, consejería que le estaba dando a una pareja homosexual, una pareja judía homosexual, también ortodoxa. Y el consejo de él fue este, espero que esté sentado. Le dijo, ¿ustedes comen kosher? Y ellos sí. Ustedes tienen una comida, obviamente una cocina kosher, sí. ¿Tienen mezuzá en su puerta? Sí, tenemos mezuzá en su puerta. Sigan cumpliendo los mandamientos que puedan. O sea, ¿cómo? El judaísmo tiene otra percepción. El judaísmo, desgraciadamente, como también cree en la reencarnación en su mayoría de sus líneas de pensamiento, pues ellos entienden que eso era un hombre en el pasado que fue, perdón, una mujer y que reencarnó ahora en cuerpo de hombre y tiene problemas y viceversa. Esa es la explicación que se da en muchos de los círculos del misticismo. Sabemos que no hay tal cosa como la reencarnación, como dice la carta a los Hebreos. Está escrito que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Así que estamos viendo cómo un sistema totalmente distorsionado, un sistema que político religioso, como ya hablé, del falso Mesías, y nosotros ya podemos empezar a definirlo como un sincretismo que busca copiar algunas prácticas judías, algunas prácticas cristianas, árabes y quizás un poco de todo, donde todo el mundo puede ser aceptado sin sentirse que es perseguido o señalado. Es interesante que esto es lo que en los últimos años, como ya dije, está siendo presentado fuertemente. Yo recuerdo que embajadores de aquí, de Estados Unidos, iban a diferentes tipos de repúblicas, tanto en África como en Sudamérica y en Asia, y condicionaban la ayuda, tanto militar como económica, para ese país, pero tenían que aceptar la agenda de inclusión, como ellos le dicen. Y muchas veces los países, esto lo vi yo específicamente en unos países en África, que le dijeron, no, nosotros no vamos a aceptar a cambio de ayuda económica o de armamento que se nos imponga un punto de vista totalmente errado. Esto ahora ha venido a ser eh, algo moderno, algo que debe ser aceptado. Se ven, aquí en Estados Unidos se ven, yo lo he visto, congregaciones donde afuera el rótulo dice aceptamos todo tipo de personas. Ya ustedes saben lo que quieren decir. Y esto no se puede permitir. Cuando nosotros hablamos de restauración, de restaurar lo que se perdió, restaurar la Torá, volver directamente a lo más puro, obviamente, esto no cabe ahí. No es que nosotros estemos rechazando a una persona que tenga esas inclinaciones.
no es a la persona, es a la conducta. Así que se tiene que hablar todas estas cosas claramente. Si las personas se quieren enojar, pues que se enojen. Pero la Torá del Eterno no se puede comprometer y mucho menos pasarle la mano a una persona, ya sea porque tiene una buena posición social, porque la persona quizás asiste a una congregación y ayuda, tiene buenos recursos económicos y ayuda grandemente a las congregaciones. Nada de esto, porque la Torá del Eterno es muy clara. No se nos puede olvidar. ¿Acaso Hashem cambia? Malaquías 3:6 dice, porque yo Hashem no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que es algo que nosotros cada vez más podemos ver claramente. ¿Qué debemos esperar con todo este sistema híbrido sincretista que ya está por ahí? Daniel nos dice específicamente que el sistema del falso Mesías, debo decir, no dice falso Mesías, pero utiliza un término que es para el falso Mesías, está moviéndose desde tiempos inmemorables. Entonces es importante que nosotros tengamos siempre en mente que estamos viendo cómo está emergiendo, sin darnos cuenta quizás, este sistema ya está posicionado. Está Europa es la que va a estar peleando fuertemente el sistema del Leviatán contra el sistema del Behemoth que está liderado por Rusia. Pero todas las ideas que trae este sistema, de todo lo que debe ser aceptado, recuerden, mis hermanos, que Hashem no acepta mezcla. Se lo dejó bien claro en la Torá. Se lo dijo muchas veces a Efraín. Por eso vinieron grandes consecuencias. Pero eso es lo que va a traer el sistema del falso Mesías. Muchas mezclas que deben de ser aceptadas, mucha manipulación, y el que no esté de acuerdo con esto, pues, desgraciadamente, será perseguido, será tratado de borrar completamente. Y así vamos viendo cómo se está desarrollando todas estas cosas. Todavía nos falta muchísima materia por seguir cubriendo, que se va a poder ver todavía mejor. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué ocurrirá con aquellos indecisos que ya no son indecisos, ya están definidos totalmente? Tanto se han convertido en sadiquims y otros se convirtieron en malvados. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Todo esto lo seguiremos investigando en las próximas clases. ¿A dónde irán? ¿Cómo serán sustentados? ¿Qué pasará? Se sorprendería saber que Hashem tiene todo esto ya documentado en su Torah. Que como nosotros no hemos sido educados en esta área, pues no estamos conectando los puntos. Pero recuerde que Hashem mismo dice que antes de que él haga algo, se lo deja saber a sus profetas. Y los profetas de Hashem dejaron toda esta documentación, detalle por detalle, de qué es lo que va a ocurrir. Bueno, hasta el momento hemos concluido esta parte. Ahora vamos a las preguntas.